Una familia entera desapareció en una sola noche en Guadalajara. 4 personas que nunca regresaron a casa. Durante 23 años, nadie supo qué había pasado con los Hernández, hasta que en 2024, un exmiembro del cartel decidió confesarlo todo antes de morir. Lo que reveló no solo resolvió el misterio más oscuro de la ciudad, sino que expuso una verdad tan impactante que cambió todo lo que creíamos saber sobre esa noche del 15 de marzo de 2001. Guadalajara, México, 15 de marzo de 2001. Era una noche como cualquier otra en el barrio de Tlaquepaque, hasta que se convirtió en la noche que cambiaría para siempre la vida de una ciudad entera. Los Hernández eran una familia trabajadora, respetada en su comunidad. Roberto, de 45 años, manejaba una pequeña tienda de abarrotes. Su esposa María Elena, de 42, trabajaba como enfermera en el Hospital General. Sus hijos, Diego, de 17 años, y pequeña Sofía, de apenas 8 años, eran estudiantes ejemplares. Esa noche, los vecinos escucharon gritos que venían de la casa de los Hernández alrededor de las 11:30 p.m. Sonaba como una discusión acalorada, pero en un barrio donde las pellas domésticas no eran raras, nadie pensó mucho en ello. Lo que no sabían era que estaban presenciando los últimos momentos de vida de 4 personas inocentes. La mañana del 16 de marzo reveló una escena que helaría la sangre de cualquiera. La puerta principal de la casa estaba abierta de par en par. Los muebles estaban volcados. Había señales claras de lucha violenta. Platos rotos cubrían el suelo de la cocina. Pero lo más perturbador era el silencio absoluto. No había rastro de los 4 miembros de la familia. Doña Carmen, la vecina de al lado, fue quien llamó a la policía esa mañana. Había ido a pedirle azúcar a María Elena como hacía cada día, pero encontró la puerta abierta y la casa destrozada. Sabía que algo terrible había pasado. Le diría después a los investigadores. María Elena nunca dejaría su casa así. Era una mujer muy ordenada, muy cuidadosa con sus cosas. La investigación inicial se enfocó en las posibilidades más obvias: robo que salió mal, secuestro por dinero, venganza personal. Pero cada teoría se desmoronaba rápidamente. Los Hernández no tenían enemigos conocidos. Su tienda era pequeña, apenas generaba lo suficiente para vivir modestamente. No había demandas de rescate, no había llamadas amenazantes. Era como si la familia simplemente se hubiera evaporado. El detective Carlos Mendoza, quien dirigía la investigación, trabajó el caso obsesivamente durante meses. Entrevistó a más de 200 personas. Revisó horas de videovigilancia de negocios cercanos. Siguió cada pista, por pequeña que fuera. Pero cada lead terminaba en un callejón sin salida. Nunca había visto algo así, recordaría años después. Una familia entera que desaparece sin dejar absolutamente ningún rastro. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Pero el detective Mendoza no sabía que la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. A solo 3 cuadras de la casa de los Hernández, en una bodega abandonada, los cuerpos de la familia ya estaban siendo preparados para su destino final. Lo que había comenzado como un caso de identidad equivocada estaba a punto de convertirse en el asesinato más encubierto en la historia del crimen organizado en Guadalajara. Los meses pasaron sin avances significativos. La comunidad de Tlaquepaque vivía en miedo constante. Si una familia respetada podía desaparecer sin rastro, ¿quién estaba seguro? Los padres dejaron de permitir que sus hijos jugaran afuera después del anochecer. Los negocios cerraban más temprano. El barrio, que una vez fue vibrante y lleno de vida, se había convertido en un lugar donde las sombras parecían esconder peligros desconocidos. María Elena tenía una hermana, Patricia, que se negaba a aceptar que su hermana estuviera muerta. Cada semana organizaba búsquedas voluntarias, colgaba carteles nuevos por toda la ciudad, ofrecía recompensas que no podía permitirse. «Sé que están vivos», le decía a cualquiera que la escuchara. «Sé que mi hermana está en algún lugar esperando que la encontremos». La realidad era mucho más oscura de lo que Patricia podría haber imaginado. En el mundo del narcotráfico de Guadalajara de los años 2000, los errores se pagaban con sangre, y los Hernández habían sido víctimas del error más fatal de todos: estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, con las caras equivocadas. El 15 de marzo de 2001, el cartel local había recibido información de que una familia llamada Hernández estaba cooperando con las autoridades federales. Habían proporcionado información sobre rutas de drogas, habían identificado miembros del cartel, habían puesto en peligro operaciones que valían millones de pesos. La orden era clara: eliminar a toda la familia, enviar un mensaje que nadie más se atrevería a traicionar la organización. Lo que el cartel no sabía era que habían confundido a las familias. Los Hernández, que estaban cooperando con las autoridades, vivían en el otro lado de la ciudad. Tenían el mismo apellido, tenían hijos de edades similares,
pero eran personas completamente diferentes. Los Hernández de Tlaquepaque no sabían nada sobre el narcotráfico. Su único crimen había sido tener el nombre equivocado. Esa noche, 5 hombres armados irrumpieron en la casa de los Hernández. Roberto intentó proteger a su familia, pero fue rápidamente reducido. María Elena gritó por ayuda, los gritos que habían escuchado los vecinos. Diego trató de escapar por la ventana trasera, pero fue capturado antes de llegar al patio. La pequeña Sofía se escondió debajo de su cama, pero la encontraron en cuestión de minutos. Los sicarios realizaron su trabajo con la eficiencia fría que caracterizaba al cartel. No hubo tortura prolongada. No hubo interrogatorio. Una vez que se dieron cuenta de que tenían a la familia equivocada, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Los testigos tenían que ser eliminados. El error tenía que ser enterrado junto con las víctimas. Los cuerpos fueron transportados en una camioneta con placas falsas a un rancho en las afueras de la ciudad. Allí fueron enterrados en una fosa común, junto con cal viva para acelerar la descomposición. El sitio fue marcado con coordenadas GPS en un teléfono que solo 3 personas en toda la organización tenían acceso. Era un secreto que se llevarían a la tumba. Pero los secretos tienen una manera de salir a la luz, especialmente cuando las personas que los guardan se enfrentan a su propia mortalidad. Durante los siguientes 23 años, el caso de los Hernández se convirtió en una leyenda urbana en Guadalajara. Algunos decían que la familia había logrado escapar y estaba viviendo bajo identidades falsas en Estados Unidos. Otros creían que habían sido víctimas de traficantes de órganos. Los más supersticiosos afirmaban que sus fantasmas aún vagaban por las calles de Tlaquepaque, buscando justicia. La verdad permaneció enterrada, literal y figurativamente, hasta que la vida tomó un giro inesperado para uno de los hombres que había participado en el asesinato. Eduardo "el Lobo" Salinas había sido uno de los 5 sicarios que entraron a la casa de los Hernández esa noche de marzo. Durante más de 2 décadas, había vivido con el peso de lo que había hecho, pero el código del cartel era claro. El silencio se mantenía hasta la muerte. Hablar significaba no solo tu propia ejecución, sino la de toda tu familia. Pero en febrero de 2024, a los 67 años, Salinas recibió un diagnóstico que cambiaría todo: cáncer de páncreas en etapa terminal. Los médicos le dieron 3 meses de vida, quizás 4 si tenía suerte. De repente, las amenazas del cartel ya no importaban tanto. ¿Qué podían hacerle que fuera peor que lo que ya le estaba haciendo la enfermedad? Salinas comenzó a reflexionar sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado, sobre las familias que había destruido. Pero el caso de los Hernández lo perseguía de una manera diferente. No había sido solo otro trabajo, había sido un error masivo, y él lo sabía desde esa misma noche cuando encontraron las identificaciones en las carteras de Roberto y María Elena. Nos dimos cuenta inmediatamente, le confesaría después a las autoridades. Roberto tenía una licencia de conducir, María Elena tenía su credencial del hospital, vivían en la dirección correcta, tenían el apellido correcto, pero eran las personas completamente equivocadas. El jefe nos dijo que ya era demasiado tarde, que tenían que morir de todos modos porque habían visto nuestras caras. En sus últimas semanas de vida, Salinas tomó una decisión que habría sido impensable durante sus años como sicario activo. Contactó a un abogado de derechos humanos y solicitó una reunión con las autoridades federales. Tenía información sobre múltiples asesinatos, pero había uno en particular que no lo dejaba dormir por las noches. La confesión de Salinas fue grabada en video durante 3 sesiones diferentes en marzo de 2024. Proporcionó detalles específicos sobre la noche del 15 de marzo de 2001, incluidos los nombres de sus cómplices, la ubicación exacta donde fueron enterrados los cuerpos, y lo más importante, la razón por la cual habían sido asesinados. La familia Hernández de Tlaquepaque no hizo nada malo, dijo Salinas con lágrimas en los ojos durante su confesión final. Eran gente buena, gente trabajadora. Sus únicas fallas fueron vivir en la casa equivocada y tener el apellido equivocado. Llevé ese peso durante 23 años, y ahora que me voy a morir, no puedo llevármelo conmigo. Las autoridades tomaron la confesión en serio, pero necesitaban evidencia física para corroborar la historia. Salinas les proporcionó coordenadas GPS específicas de la ubicación donde habían sido enterrados los cuerpos. El sitio era un rancho abandonado que había cambiado de manos varias veces en las últimas 2 décadas, pero las coordenadas eran precisas. El 18 de abril de 2024, un equipo forense llegó al rancho con equipos de excavación especializados. Utilizaron radar que penetra el suelo para detectar anomalías en el suelo que podrían indicar entierros clandestinos.
Después de 2 días de búsqueda meticulosa, encontraron exactamente lo que Salinas había descrito. A 4 metros bajo tierra, en una fosa rectangular de aproximadamente 3 por 2 metros, encontraron los restos de 4 personas. La cal viva había hecho su trabajo durante más de 2 décadas, pero los huesos estaban en condiciones suficientemente buenas para permitir la identificación a través de registros dentales y pruebas de ADN. Las pruebas confirmaron lo que ya sabían en sus corazones. Los restos pertenecían a Roberto Hernández, María Elena Hernández, Diego Hernández y Sofía Hernández. Después de 23 años, la familia finalmente había sido encontrada. La noticia sacudió a Guadalajara. Los medios de comunicación cubrieron la historia las 24 horas del día. La confesión de Salinas se filtró a los periódicos, revelando por primera vez la verdadera razón detrás de la desaparición. No había sido un robo que salió mal, no había sido un secuestro por dinero. Había sido un caso de identidad equivocada que se había convertido en asesinato múltiple. Patricia, la hermana de María Elena, que había buscado a la familia durante más de 2 décadas, finalmente tuvo las respuestas que había estado buscando. Pero las respuestas trajeron dolor tanto como cierre. Durante todos estos años, creí que tal vez estaban vivos en algún lugar, dijo en una entrevista tras el descubrimiento. Parte de mí deseaba seguir sin saber, seguir teniendo esa esperanza. El funeral de la familia Hernández se realizó el 15 de mayo de 2024, exactamente 23 años y 2 meses después de su muerte. Miles de personas asistieron, incluyendo muchas que nunca habían conocido a la familia, pero que habían sido tocadas por su historia. Sus ataúdes fueron llevados a través de las calles de Tlaquepaque, pasando por su antigua casa, que ahora tenía una placa memorial en la puerta principal. Eduardo "el Lobo" Salinas murió 3 días después del funeral, el 18 de mayo de 2024. Su confesión había sido su último acto en este mundo, un intento de redimirse por una vida de violencia. Otros miembros del cartel que habían participado en el asesinato habían muerto años antes, algunos en balaceras, otros por vejez. Salinas fue el único que vivió lo suficiente para contar la verdad. El caso de los Hernández se convirtió en un símbolo de las víctimas inocentes de la guerra contra las drogas en México. Representaba a las miles de familias que habían desaparecido no porque hubieran hecho algo malo, sino porque estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero también se convirtió en un símbolo de esperanza. Después de más de 2 décadas, la verdad había salido a la luz. Una familia había sido encontrada. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. En el sitio donde fue encontrada la familia, las autoridades erigieron un memorial. 4 cruces de madera marcan el lugar donde los Hernández pasaron sus últimos 23 años. Las cruces están rodeadas de flores que la comunidad trae regularmente, una manera de honrar la memoria de una familia que nunca debería haber muerto. La casa de los Hernández en Tlaquepaque permanece vacía hasta el día de hoy. Nadie ha querido vivir allí, no por superstición, sino por respeto. Se ha convertido en un memorial no oficial, un lugar donde la gente viene a reflexionar sobre las injusticias del mundo y sobre el valor de la vida humana. El barrio de Tlaquepaque ha comenzado a sanar. Los niños vuelven a jugar en las calles después del anochecer. Los negocios permanecen abiertos más tarde, pero el recuerdo de los Hernández permanece como un recordatorio de que en un mundo donde la violencia puede tocar a cualquiera, la memoria de las víctimas inocentes debe ser preservada. La historia de la familia Hernández es más que un caso de crimen resuelto. Es un testimonio del poder de la confesión, del peso de la culpa y de la importancia de la verdad, sin importar cuánto tiempo tarde en salir a la luz. Nos recuerda que detrás de cada estadística de violencia hay personas reales con vidas reales, familias que los amaron y los extrañaron. Y nos enseña que a veces, incluso en los momentos más oscuros, la justicia puede encontrar una manera de prevalecer, incluso después de 23 años de silencio.